lo que publiqué hace unos años y me avergüenza un poco hoy. Tal vez a ti te haya pasado de estar revisando contenidos que has creado hace muchos años y ahora ves que, uy, tal vez, bueno, es evidencia de que ahora lo estás haciendo muchísimo mejor, ¿no? Entonces cuando ves aquellos primeros pasos, te da como una cosita. Bueno, yo te voy a contar y te voy a mostrar un email que mandé estos días porque contaba esta anécdota en un email. Entonces voy a compartirlo contigo. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, y este es el email que mandé, como te decía, y empezaba así: un frío 17 de julio de 2020 publicaba esto en Instagram. No es que recuerde exactamente qué hice ese día, seguramente estaba con el alcohol 70% en una mano y una caja de máscaras encima de la mesa. Bueno, la fecha la tengo porque en Instagram te sale la fecha que fue publicado, ¿no? Y era aquellas épocas que, bueno, mejor ni acordarse de eso. Pero debo haber pasado unas buenas horas reflexionando sobre los errores que mis alumnos brasileños cometían una y otra vez. Y uno de esos errores es decir así, por ejemplo, en la mía ciudad tiene un museo. Entonces, ese tipo de error, ¿no?, que los alumnos cometían, y después de mucho darle de acá y de allá en Canva con las fuentes y los colores, salió esto. Y esta es la publicación, ¿no? Una publicación así. A ver o tener, porque aquí yo me centraba en explicar, digamos, mostrando con ejemplos cuándo usar un verbo y cuándo usar el otro, porque para mí me parecía que el hecho de conocer la diferencia entre los dos y saber cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro iba a ayudar a que no siguieran cometiendo ese error, ¿no? Y por eso salió esta publicación. Y sigo diciendo en mi correo: una sonrisa de satisfacción se insinuaba en mi rostro, en mi imaginación había ganado una batalla más en mi cruzada contra el error. Claro, se ve que yo me quedé contentísima con haber publicado eso y me parecía que era buenísimo para evitar, ¿no?, que mis alumnos siguieran diciendo frases como esa. ¿Escondería yo algún otro objetivo detrás de este esfuerzo quijotesco? Que yo recuerde, no. Tal vez sería el afán de publicar porque todos decían que había que publicar, para no ver mi Instagram vacío. Claro, yo veía que en mi cuenta, que recién la empezaba, porque a mí no me gusta mucho, la verdad, Instagram, entonces no tenía, durante mucho tiempo no tuve, y cuando finalmente lo abrí, yo quería llenarlo de cosas, ¿no? Tener allí algunas publicaciones y no sabía bien qué poner. Y entraba en esa, ¿no? De que todos decían que había que publicar. Hay que publicar en redes, hay que dar contenido de valor, porque así los estudiantes te ven como una persona que sabe y entonces van a querer contactarte para tener clases contigo. Era la época del contenido de valor. Había que publicar contenido. Bueno, y sigo diciendo aquí en el correo: o con la esperanza de que algún estudiante lo viera y, sin poder contener su emoción, se anotara de inmediato en mi curso. O sea, el estudiante iba a quedar tan impactado con aquella publicación maravillosa que iba a estar loco por tener clases, ¿no?, de español. Mirá qué pensamiento, ¿no? No, no tiene sentido. Bueno, en esta época yo todavía me creía el verso de que había que dar contenido de valor y andaba como un pollo sin cabeza publicando esto o aquello por aquí o por allá. Claro, yo cuando escribo estos emails me preparo un matecito o un café, me pongo ahí como que estoy charlando contigo y uso estas expresiones así más informales, ¿no? Es un contacto más cercano que me gusta tener con los suscriptores y entonces es un lenguaje así un poco más
más informal, ¿no? Como que estuviéramos en una sala de profesores intercambiando ideas. Sigo, ¿no? Diciendo, sin estrategia clara, alumnos siempre tuve, pero seguramente no era por lo que hacía en redes que llegaban, ¿verdad? Yo no tenía una estrategia clara, no era que publicaba eso porque estaba dentro de un plan, no, yo simplemente publicaba lo que surgía, ¿no? Cuando hacía algo pensando en mis alumnos, pensando en llevar eso para la clase, entonces ya aprovechaba ese contenido y después lo subía en las redes, pero no había un plan y claro, los alumnos lo más probable es que no me llegaban por lo que yo hacía en las redes, no era por eso que llegaban, llegaban por otras cosas, pero como yo no medía los resultados, no hacía un seguimiento para saber cómo llegaban ni nada de eso, entonces no tenía ni idea, ¿no? Eso significaba dos cosas, mucho esfuerzo, poca claridad, porque claro, constantemente uno está con esa mochila, ese peso, tengo que hacer contenido para las redes y te ponías a inventar y a pensar y porque ves que muchos profesores están haciéndolo, pero claro, tú no ves los resultados que están teniendo con eso. Entonces es como algo así eh, sin saber, ¿no? Son como tentativas al oscuro porque no sabemos qué está pasando allí. Pero todo esto comenzó a cambiar desde que descubrí TPRS, Input Comprensible, y empecé a enseñar con historias. El método del storytelling, de enseñar español con historias, con input comprensible, no fue de la noche a la mañana, obvio que mucha agua pasó debajo del puente. Como todo proceso no es lineal, hay idas y vueltas, pero al día de hoy he conseguido dos cosas que me han cambiado la vida. Claro, acá yo empecé a implementar las técnicas de TPRS, entonces un día te preparas todo con gran ilusión, comienza la clase y no te sale como habías pensado. Al otro día de repente te sale fantástico y así vas, ¿no? Vas probando, vas reflexionando, cambias alguna cosa, lo haces otra vez y así es como uno va reflexionando, aplicando, sacando conclusiones, preparándose otra vez, volviéndolo a hacer y así es el ciclo por el que vamos mejorando, ¿no? Nuestra práctica. Y dos cosas conseguí a través de los años una vez que empecé a aplicar ese método. La primera es diseñar un sistema para dar clases a adultos con un método natural, sin mortificarme por los errores que puedan cometer los alumnos en su proceso de adquisición. Acá yo hice un cambio de mentalidad, porque antes de eso me parecía que yo tenía que evitar que ellos cometieran errores y había que hacer algo para que, ¿no? Que a través de una explicación ellos comprendiendo la regla iban a no equivocarse más, cosa que no corresponde a la realidad. Y hoy en día ya, o sea, después que empecé a usar estas técnicas, paulatinamente me fui dando cuenta cómo cuando dejamos de perseguir el error, las clases son mucho más efectivas, porque el alumno siente en nuestras energías, por más que yo utilizara, ¿no? Aquellas técnicas del abordaje comunicativo, que son técnicas de tratamiento del error, que no son intrusivas, no vas a interrumpir al alumno que está hablando para corregirlo, sino que hay varias técnicas, la reformulación, el anotar y después reflexionar sobre los errores, en fin, diferentes tipos de abordajes para tratar el error, pero de todos modos, cuando el alumno producía una frase con error, a mí eso me provocaba una incomodidad que seguramente el alumno se da cuenta, porque el alumno percibe tus energías, el alumno siente que hay algo que no, y eso le va socavando su confianza, se va sintiendo frustrado, empieza a sentir que el español no se le da bien,
¿no? En cambio, cuando nos empezamos a centrar en lo que el alumno sí está produciendo, cuando vemos los errores simplemente como parte del proceso y como una evidencia del procesamiento que está pasando, ¿no? Que el alumno está haciendo inconscientemente del idioma, entonces nos centramos en lo que está haciendo bien, le damos para adelante y eso sí le fortalece la autoconfianza, le fortalece su autoestima, siente que español es algo en lo que le va bien y eso hace que se motive y quiera seguir adelante. Y número dos, descubrir cómo atraer alumnos que conectan con el profe por afinidad sin tener que matarse creando contenido inútil para las redes sociales. No sabes cómo esto ha simplificado mi vida, ¿no? Esto realmente un cambio en la metodología que te trae cambios también en todo el sistema, ¿no? Del emprendimiento, del Emprendeprofe, ¿no? De nuestro emprendimiento de clases online. Un sistema claro que me hace disfrutar mientras enseño y que atrae a los alumnos adecuados. Me tomó años dejar atrás el viejo abordaje que me complicaba tanto las clases como las ventas, o sea, los dos aspectos, ¿no? El tema de las clases, como te decía, porque perseguir el error genera un clima que no es el más adecuado para que adquieran el idioma y las ventas porque claro, al no tener, al no sentir seguridad yo misma de que estaba funcionando todo, entonces eso también es transparente y eso también se siente, ¿no? Y cuando uno tiene un método claro, un método que permite entregar resultado, permite que el alumno alcance la fluidez, porque en clase practicamos, hacemos mucha práctica oral, esto le fortalece muchísimo al alumno la fluidez y logran hablar, que es lo que están buscando. Entonces entregamos resultados, pero no solo eso, sino el proceso, porque el proceso, o sea, aprender un idioma es un emprendimiento de largo plazo. Los alumnos van a estar muchas horas contigo, entonces esas horas de clase tienen que ser disfrutables. Al alumno le interesa saber cómo van a ser las clases, cómo van a trabajar, porque sabe que va a pasar mucho tiempo y eso tiene que ser disfrutable, tiene que ser entretenido, tiene que haber humor, tiene que pasarla bien, además de adquirir el idioma. Entonces, cuando tenés un método que realmente te permite todo esto, tu propia confianza como profe crece muchísimo y esto se transparenta hacia el afuera y entonces atrae a los alumnos adecuados, que son estas personas que quieren lograr resultado de hablar sin gramática y sin ejercicios difíciles, ¿no? Y entonces sigo acá diciendo en el mensaje, pero vos podés empezar mañana mismo ya con el pie derecho, claro, ahorrando años de ensayo y error. Mañana empieza el programa Premium para que le digas adiós a los manuales aburridos y a las explicaciones interminables de gramática, para que te saques la pesada mochila del tengo que publicar en redes. Claro, porque este mensaje yo lo mandé los días previos al lanzamiento del programa Premium, que ya comenzó hace 2 semanas que comenzamos. Ya están los primeros participantes, ya tuvimos una sesión en vivo por Zoom y nos vimos las caras y todo. La verdad que está buenísimo porque es ahí donde yo puedo realmente acompañar a los participantes, tanto en esa parte de la metodología, de poder implementar este sistema de enseñar con historias, hacer prácticas para que ellos puedan eh, saber cómo aplicar el método, resolver todas sus dudas y ahorrarse meses de ensayo y error, como te decía, y además también ver qué
contenidos, o sea, a partir del método que estamos usando, saber qué contenidos publicar en redes que realmente atraigan alumnos y que no sea una pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? De manera que tenemos las dos cosas, ¿no? Porque el método realmente te diferencia. Es uno de los pilares, es uno de los elementos que te diferencia, que hace a tu singularidad como profe, porque te hace sentirte seguro, como te decía, sentís seguridad en lo que estás haciendo, sentís un respaldo. Hay personas que investigaron, que propusieron las bases de este método. En el caso de TPRS está respaldado por su creador, Blaine Ray, pero también por los trabajos de Krashen con el abordaje natural y muchísimos otros investigadores y docentes. Entonces eso te da una solidez, te da una seguridad, no sos un vendehumo que está inventando cualquier cosa, tenés un método realmente comprobado y sabes que esto da resultado. Entonces, no sé qué más puedo decirte. Es algo que te cambia la vida, ¿no? Y bueno, y después yo pongo aquí la invitación porque claro, siempre en el correo cuento una serie de cosas y después al final invito a hacer algunas de las formaciones que según el calendario, ¿no?, que tenemos para las formaciones. Y bueno, después eh, te espero con historias, estrategia y un plan, un abrazo, la foto y siempre abajo tenés el link para cancelar la suscripción por el motivo que sea. Si no querés recibir más los correos, simplemente haces clic aquí para dejar de recibirlos, ¿no? Bueno, y si este tipo de ideas te sirven, ¿no? Y te hacen pensar, te hacen reflexionar o simplemente te sentís acompañada o acompañado, ¿no? Escuchando esto, entonces suscríbete a mis correos. Aquí debajo en la descripción del video te dejo el link donde te podés suscribir para recibir correos como este. Yo escribo 2 o 3 veces por semana y comparto ideas como esta que las comparto de primera mano en los emails. Mucho de este contenido no lo publico aquí en YouTube, ¿no?, sino que es exclusivamente a través de el correo. Y contame en los comentarios, ¿alguna vez te encontraste haciendo algo solo porque había que hacerlo? O también, ¿qué cosas dejaste atrás para empezar a enseñar mejor? Déjame tu comentario, así seguimos la charla aquí debajo. Nos vemos el próximo miércoles.